Hola, muy buenos días, favoritos. Mi nombre es Jair Nava y voy a estar a cargo de ustedes en la materia de física, ¿ok? Vamos a comenzar la clase. El primer tema que va a aparecer aquí en el curso, pues precisamente es la definición de física, ¿ok? Como tal, la física, lo sabemos que es una ciencia que se encarga del estudio de todos los fenómenos que existen en el mundo, ¿no? Los objetos que se mueven, por qué se mueven, los efectos eléctricos, todos los fenómenos que existen en la Tierra, la física son estudiados y dentro de esta física pues existen diversas ramas que se encargan de precisamente ese estudio. Nos vamos a concentrar principalmente en la mecánica, que es uno de los principales temas que vienen en el examen, precisamente que nos dice la mecánica que estudia a todos los cuerpos pues en movimiento. Y dentro de estos tipos de cuerpos en movimiento se subdividen dos más, que es la dinámica y la cinemática. Por un lado, la cinemática es la ciencia de la mecánica que estudia los cuerpos, pero sin importar qué es lo que causa el movimiento. Y por otro lado, la dinámica le importa saber por qué causa se mueven los objetos. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia. A uno le interesa saber por qué se mueve y al otro no le interesa saber por qué se mueve, únicamente que se está moviendo y ya. Vamos a entrarnos un poquito más en lo que va del curso, que es precisamente las magnitudes. Las magnitudes en física son muy importantes ya que es un sistema que todos los físicos establecieron para poder entenderse. Una magnitud es una comparación de qué tanto ocurre de un fenómeno. Y dentro de las magnitudes conocemos dos tipos, las escalares y las vectoriales. ¿Cómo identificar cada una de ellas? Pues bueno, las escalares son todas aquellas que únicamente nos interesa saber el cuánto y de qué cosa, ¿vale? Y de las magnitudes vectoriales nos interesa ver todo, cuánto, de qué cosa y hacia dónde se dirige ese cuerpo. Una magnitud escalar, por su lado, únicamente, lo repito, nada más nos interesa saber cuánto y de qué cosa. Por ejemplo, ¿cuánto? 50 kilogramos de manzana, ¿no? Kilogramos. El cuánto está en la unidad, en la magnitud, lo siento. Y el de qué está en la magnitud, acá en la unidad, en los kilogramos. ¿Ok? ¿Cuánto? Un número. ¿Y de qué cosa? Su unidad. Los más importantes podrían ser la masa, la rapidez y la distancia. La masa. La masa se mide con un número y con la unidad de kilogramos. La rapidez la medimos con una unidad, por ejemplo, 3 metros sobre segundo. 3 es la magnitud y metros sobre segundo es la unidad. Es lo único que nos interesa ver en las magnitudes escalares. ¿Cuánto y de qué cosa estamos hablando? Para las magnitudes vectoriales ya cambia el asunto. Vamos a tener exactamente lo mismo, únicamente que aquí la importancia en la física es que hacia dónde se va a mover el objeto. Por ejemplo, y los más importantes las menciono, la fuerza, el desplazamiento y la velocidad. ¿Ok? ¿Qué hay dentro de ellas? Pues muy sencilla. Por ejemplo, en los problemas de cinemática, cuando nos plantean algo de velocidad, nos dicen, un cuerpo se mueve a tanta velocidad hacia el norte, por ejemplo. Eso es precisamente lo que nos indica que hay una magnitud vectorial, porque nos están dando una dirección. Es lo que cambia con respecto de la escalar. La dirección puede estar dada a un lugar o puede estar dada a un ángulo. Eso es indistinto. Entonces, la magnitud vectorial nos interesa saber cuánto y de qué cosa. Otro ejemplo, la fuerza. En los problemas de las leyes de Newton nos dicen, por ejemplo, que Pepito está empujando una caja con una fuerza de 4 newtons hacia la derecha. ¿Ok? Nos estamos aplicando una fuerza de 4 newtons hacia la derecha. ¿Cuánto? 4 magnitudes. ¿De qué cosa? Newtons, estamos hablando de fuerzas. ¿Y hacia dónde? Hacia la derecha.
Así podemos diferenciar entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial, porque una magnitud escalar nos pide cuánto y de qué, y la magnitud vectorial también nos pide cuánto de qué y hacia dónde se va dicha magnitud, sea fuerza, sea velocidad, sea aceleración. ¿Ok? Pasemos a otro tema, que es precisamente el Sistema Internacional de Unidades, pues con el cual empezamos a trabajar con que pues los físicos y en la ciencia se tuvo que establecer un sistema de medida con el cual todos se tenían que, se tenía que trabajar. ¿Ok? Eso precisamente se denominó el sistema internacional y pues bueno, a partir de aquí todos los problemas iban a ser resueltos con este sistema. Para la unidad de la masa se suele trabajar los kilogramos. Para la unidad de la distancia se suelen medir en metros. Para la unidad del tiempo se suele medir en segundos y para la unidad de la intensidad de corriente que pasa en un circuito se suele medir en amperios. Para la temperatura, que lo vamos a ver en química, son los Kelvin. Para la cantidad de moléculas que hay en una sustancia, son los moles. Y esta no es tan importante, que son las candelas, que tiene que ver con la intensidad lumínica que produce un, un foco, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el sistema internacional son aquellas unidades con las cuales en todos los problemas se debería de trabajar, ya que es lo tradicional, lo común. ¿Ok? Entonces, repito, para la distancia, para la masa son los kilogramos, la distancia los metros, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente en amperios, los Kelvin son para la temperatura y para la cantidad de moléculas, los moles. ¿Ok? Ese es el sistema internacional. Ahora, los físicos tuvieron que representar precisamente sus magnitudes, ya no tanto como una forma numérica, sino más bien como una forma gráfica. ¿Vale? Porque pues eso nos iba a ayudar a interpretar muchas cosas. Por ejemplo, cómo es que se construía un sistema de fuerzas o cómo era que el cuerpo iba a ser afectado por un movimiento al aplicarle una fuerza. Bueno, estos vectores pues son precisamente el motivo para crearlos y pues básicamente un vector es una representación en un plano cartesiano donde hay ejes coordenados X, Y pues bueno, en estos ejes coordenados pues se trazan estos vectores, ¿no? Donde dichas magnitudes se representan con un módulo, con una línea, con una flechita que indicamos el sentido, con una dirección, con un ángulo, como lo mencioné hace ratito, y listo. De esta forma se construía una magnitud de cierta unidad. Por ejemplo, una fuerza aplicada a un ángulo de 30 newtons. Por ejemplo, antes cuando jugábamos, no sé, yo creo que todavía te tocó, teníamos una caja y le amarrábamos, perdón, un lazo o algo así, y nos poníamos a tirar de él. Obviamente estábamos más altos que la altura sobre el suelo y la caja, entonces entre el suelo y donde tú estabas se formaba un ángulo. Tú tirabas de esta cuerda arrastrando la caja a una cierta fuerza, pero a un cierto ángulo, ¿vale? Esto precisamente es un vector o de esta forma podemos plasmar los vectores. Dentro de la solución que les podemos dar a los vectores hay cuatro tipos, que son los métodos analíticos, métodos por polígonos, métodos por paralelogramos y métodos por componentes. Hay dos tipos de representar un vector y las siguientes son forma polar y forma por componentes. Por un lado, la forma polar son todos aquellos donde nos indican la norma y la dirección, o sea, la magnitud de la fuerza, de la velocidad, de lo que sea de la aceleración y su dirección. La dirección va a estar plasmada de esta forma. Cuando aparezca principalmente una flechita arriba de una letra, significa que estamos hablando de una magnitud vectorial. Ok, bueno, estos 5 newtons anclado a unos 45 grados nos están indicando que se está aplicando una magnitud, una fuerza de 5 newtons a un ángulo de 45 grados. Entonces, de la forma polar únicamente vamos a interpretar a
la magnitud o a la norma y a su ángulo. ¿De qué forma se vería en el plano cartesiano? Bueno, tenemos el plano cartesiano de esta forma, eje coordenado X e Y, no, al revés, al revés. Ya se me están variando ahí, ok. Acá, X y Y, ¿ok? Tenemos el eje coordenado X, y la magnitud de dicho vector pues va a estar representado obviamente desde el origen y la norma va a medir exactamente 5, suponiendo que cada cuadrito que pasa aquí en la línea o cada longitud de unidad son, por cada cuadrito, por cada centímetro, por ejemplo, puede valer un newton, ¿no? Entonces esto de aquí puede valer 5 newtons, ¿ok? Con esto estamos indicando que hay una magnitud de una fuerza de 5 newtons, ¿ok? Y además nos están diciendo aquí en el vector que el ángulo está planteado o la dirección de dicha fuerza está dirigida a 45 grados. ¿Listo? De esta forma se podría ver entonces un vector de forma polar. Ahora, un vector por forma de componentes. Bueno, estos componentes tienen que ver precisamente como los catetos que antes trabajábamos en teorema de Pitágoras. Por ejemplo, las componentes en los ejes son los catetos. Un ejemplo, vamos a suponer que nos dan esta componente. Por lo regular, cuando nos dan esta componente suelen darnos coordenadas. Por ejemplo, la coordenada en X, 4, y la coordenada en Y, 3, por ejemplo, ¿no? Que representan una fuerza, dicha unión entre ellos. Si nosotros los localizáramos en un plano cartesiano, X, Y, vamos a ver cómo nos moveríamos. Nos dice, muévete 4 en el eje de los X positivos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, muévete 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Listo. Entonces, trazamos líneas y donde se intersecten dichas líneas va a ser el punto de interés. Precisamente la distancia que va desde el origen hasta el punto donde encontramos las coordenadas va a ser como la magnitud que antes teníamos, únicamente que ahora nos dan unas componentes, una componente 4 en X y una componente 3 en Y. ¿Ok? Estas son componentes, eso es un vector mediante componentes. Te dan coordenadas para poder aplicar teorema de Pitágoras y calcular la magnitud de la norma. Y listo, acabaríamos precisamente este vector. Por lo regular en tu examen únicamente va a venir parte teórica, ¿vale? Entonces no creo que te pregunten tantas cosas de cómo transformar o sumar vectores. Ahora vamos a pasarnos un poquito más a lo que es la cinemática. Bueno, la cinemática, como te lo recordaba, pues es una división, ¿no? Una división de la mecánica. Recuerda que tenemos dos tipos de ramas en la mecánica, que precisamente es la cinemática y la dinámica. Por un lado, acuérdate que la cinemática no le interesa saber por qué razón está ocurriendo el movimiento, únicamente le interesa saber que se está moviendo el cuerpo, nada más. Ahora, dicho, dicho tema, la cinemática, como no nos interesa ver lo que ocasiona el movimiento, pero sí nos interesa ver qué está pasando con el movimiento, ¿ok? Bueno, en la cinemática vamos a conocer dos conceptos interesantes, el desplazamiento y la trayectoria. Por un lado, el desplazamiento va a ser la distancia o la línea total que va a recorrer desde un punto inicial hasta un punto final. Ese es el desplazamiento, la distancia real. La trayectoria, por su lado, es o son los distintos caminos que un cuerpo puede tomar para llegar a un punto deseado. Entonces, todos vamos a partir desde un punto inicial, ¿ok? Aquí puse una abejita. Esta abejita va a llegar a esta flor de aquí, ¿ok? Esta abejita de aquí va a recorrer varios caminos. Por un lado, su punto inicial parte desde aquí, su punto de estudio parte desde aquí. Su punto final va a terminar cuando llegue precisamente a la flor. Ahora, una vez que ya definimos esto, el desplazamiento, como lo comentaba, es la distancia total desde un punto inicial, desde un punto A hasta un punto final o un punto B. Eso es el desplazamiento. ¿Cuánta distancia hay desde aquí hasta acá?
cuánto es la distancia real que recorrimos. Y la trayectoria son los distintos caminos que puedo tomar. Un ejemplo, yo tomé este camino errático. ¿Ok? Yo puedo tomar incluso este por acá y llegar finalmente a la flor. No importa, es una trayectoria. ¿Ok? Tenemos una infinidad de trayectorias para llegar desde un punto a otro. Es indistinto. Ahora, vamos a pasarnos a uno de los temas importantes que es en la cinemática, que precisamente es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuándo identificar cada uno de ellos? Pues bueno, muy sencillo. Cuando hay un movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo dice, la velocidad jamás cambia. La velocidad siempre se va a mantener constante en el camino. Ok, entonces uno de los factores que vamos a tener en un movimiento rectilíneo uniforme son estos de aquí. Recorre distancias iguales en tiempos iguales, la velocidad siempre es constante y la aceleración es cero. ¿Por qué la aceleración es cero? Pues bueno, recordemos que la aceleración es un factor de incremento a la velocidad. Si la velocidad incrementa, quiere decir que un móvil no mantuvo su velocidad constante. Ahora, supongamos y lo veamos de una forma gráfica. Tenemos a la velocidad comparada contra el tiempo. ¿Cómo se va a comparar la velocidad o cómo se va a comportar la velocidad conforme transcurra el tiempo? Supongamos que vamos en en un auto manejando y nos dicen que pues vamos a empezar un estudio, ¿no? De la velocidad constante. Nosotros tendríamos que mantener una velocidad para que se convirtiera en un movimiento rectilíneo uniforme. Si se dan cuenta, aquí en la gráfica nos podemos dar o podemos observar que la velocidad siempre se mantiene igual en cualquier intervalo de tiempo. Por ejemplo, un segundo transcurrido se mantiene exactamente en los mismos 20 metros sobre segundo. En los 2 segundos se sigue manteniendo los mismos 20 metros sobre segundo. En los 3 segundos se sigue manteniendo los 20 metros sobre segundo. Y así nos podríamos ir hacia el infinito y la velocidad siempre se va a mantener constante. ¿Ok? Si nosotros graficáramos la posición, o sea, en metros, recordemos que en el sistema internacional la distancia son los metros, contra el tiempo, nos dice el principio, recorremos distancias iguales en tiempos iguales, distancias iguales. Por ejemplo, 10 metros en un segundo, 20 metros en 2 segundos, 30 metros en 3 segundos. Si nos damos cuenta, la tendencia es de crecimiento de 10 metros por cada segundo que transcurre. Si, por ejemplo, fueran 3 segundos, la tendencia son 3 segundos, entonces llegaríamos a 30 metros. El crecimiento siempre va a ser uniforme y además una parte importante, la inclinación de dicha recta siempre va a ser de 45 grados por lo regular, ¿ok? Porque el crecimiento siempre va a ser proporcional. Ahora, para la velocidad para poder calcular desplazamientos debido a un tiempo transcurrido, pues bueno, va a ser calculada con esa fórmula, con la fórmula D que nos dice la distancia contra el tiempo va a ser la relación para encontrar la velocidad que hemos estudiado en este caso. Para poder calcular esta velocidad, debemos de considerar que como toda magnitud, en este caso es una magnitud vectorial, la velocidad muy importante, la velocidad es una magnitud vectorial, nos indica siempre una magnitud, en este caso un número, por ejemplo, 3, una unidad, la unidad de la velocidad van a ser los metros sobre segundo. Y la dirección, por ejemplo, aquí tenemos un problema. Nos dice que un automóvil viaja al norte de California y se dirige a una velocidad constante a Sonora. Y nos pide calcular cuánto tiempo tardará en llegar si la distancia entre California y Sonora es de 385 kilómetros y lo recorre a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Si se dan cuenta, aquí nos dice, un automóvil viaja al norte de California, nos están dando una dirección. Se dirige con una velocidad constante. Aquí está el secreto, constante.
significa que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad no cambia en el problema, quiere decir que estamos hablando de este tema y podemos utilizar esta fórmula de aquí. Y nos piden calcular el tiempo, ¿ok? De la fórmula de aquí, nos piden calcular el tiempo. Si nos dan como datos que la distancia entre ciudades es de 385 kilómetros, una suposición, y este cuerpo o este móvil se está moviendo a una cierta velocidad que son 20 kilómetros por hora. Si nos damos cuenta, aquí precisamente la unidad de la velocidad que está en kilómetros sobre hora y de la distancia no está en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque la distancia en el sistema internacional son los metros, no los kilómetros. En el sistema internacional para el tiempo no son las horas, son los segundos. Para poder hacer una conversión es muy sencillo. Vamos a pasarnos aquí a ham. Y bueno, para hacer una conversión, vamos a escribir lo que nos piden. Por ejemplo, son 300, me parece, no, 20 kilómetros sobre hora, ¿ok? Entonces, como queremos transformar esa velocidad a metros sobre segundo, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer como una tipo regla de 3, en la cual pues bueno, vamos a hacer un cociente de esta forma y vamos a colocar lo que queremos cancelar de acuerdo al sentido que nos convenga. Por ejemplo, yo quiero cancelar el kilómetro, ¿ok? Como quiero cancelar el kilómetro y el kilómetro está arriba, yo lo quiero cancelar y lo voy a colocar en la parte de abajo. Como lo quiero cancelar, listo. Lo coloco en la parte contraria a la que se ubica mi unidad. Y en la parte que me sobra, en la parte restante, voy a colocar a lo que equivale la unidad deseada. En este caso, como lo quiero transformar a los metros en el sistema internacional, pues coloco cuántos metros va a haber en un kilómetro. En este caso va a haber 1000, ¿vale? 1000 metros. Listo, ya como tenemos esta cantidad de kilómetro arriba y abajo, ya se pueden cancelar. Como ya se pueden cancelar, lo único que nos va a quedar van a ser los metros. Ahora, para las horas. Para las horas tenemos que en una hora hay 3600 segundos. Para poderlo colocar, debemos de ponerlo en un lado contrario. Por ejemplo, como la hora está abajo, la debo de colocar arriba. Una hora para que así se pueda cancelar de esta forma. ¿Listo? Y en la parte restante voy a colocar a lo que equivale en lo que yo quiero. En este caso, como yo lo quiero transformar a segundos, pongo la equivalencia de que en una hora hay 3600 segundos. Y listo. Ya tenemos prácticamente todo. Ahora, lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer una pequeña multiplicación de coeficientes. En este caso, como las unidades que me sobran son los metros y abajo segundos, la unidad que me va a sobrar al final o que me va a quedar, me va a resultar al final, van a ser los metros sobre segundo. Ahora vamos a efectuar una multiplicación de esta forma. 20 por 1000 por 1 y luego lo vamos a dividir entre 3600. ¿Vale? Ahora vamos a utilizar nuestra calculadora. Voy a poner rápidamente la calculadora para poder trabajar aquí mismo, para ahorrarnos un poquito de operaciones y tiempo. Vamos a poner entonces el coeficiente que son 20 por los 1000 que son la unidad de los metros en kilómetros y los 3600. Pues bueno, esto nos va a dar un resultado de 5.5 o 5 periódico. 5.5 metros sobre segundo. Listo. Esta va a ser la velocidad equivalente a 20 kilómetros sobre hora. De esta forma, entonces, ya podemos encontrar una conversión. De esta forma podemos realizar una conversión. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer la conversión de la distancia, sabemos que tenemos una distancia de 385 kilómetros. Siguiendo la misma lógica de hace ratito, pues bueno, vamos a aplicar como una tipo regla de 3 en la cual vamos a aplicar un cociente de esta forma. Aquí tenemos nuestro cociente y tenemos 385 kilómetros. Bueno,
Como kilómetros está arriba, voy a colocar la unidad abajo. 1 kilómetro para poderlo cancelar. Hay una propiedad en álgebra que nos dice, si tenemos lo mismo arriba y lo mismo abajo, se pueden cancelar. Ya cancelamos las unidades. Ahora, en la parte restante voy a colocar a lo que equivale en lo que yo quiero. En este caso yo quiero metros. Voy a colocar su equivalencia, que son 1000 metros. Listo. Y ahora voy a hacer una multiplicación de la magnitud de kilómetros por la equivalencia a metros. En este caso nos va a quedar que van a ser 385,000. ¿Vale? 385,000 metros. Y listo, ya acabamos, prácticamente ya acabamos. Únicamente hay que aplicar la fórmula. Para el movimiento rectilíneo uniforme nos dice que para la velocidad va a ser igual a la relación que existe de cuánta distancia recorro e en qué tiempo lo recorro. Como quiero calcular el tiempo, voy a despejar del otro lado al tiempo. La operación contraria de la división es la multiplicación y me va a quedar b por el tiempo igual a la distancia. Como quiero despejar o dejar solita a la t, lo que voy a hacer es pasar, a la velocidad del otro lado. Como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y el tiempo me va a quedar entonces como la división entre cuánta distancia recorro y a qué velocidad la recorro. En este caso, pues nos va a quedar este cociente de aquí, este cociente de aquí. Y sustituyendo valores, sabemos que para el tiempo vamos a utilizar la distancia. La distancia son 385,000, 385,000 metros. ¿Ok? Listo. Y la velocidad son 5.5 metros sobre segundo. ¿Ok? Prácticamente lo único que tenemos que hacer es meter los valores a la calculadora y obtener el valor de cuánto tiempo vamos a tardar en recorrer dicha distancia en ese dicho intervalo de tiempo. Y listo, 385,000 metros sobre 5.5 periódico, que es la de la velocidad. Uy, se me fue por un punto, 5.5. Y ahora vamos a colocar que el tiempo va a ser igual a 70,000 segundos. En este caso, pues ya podemos encontrar o podemos rectificar que el tiempo va a ser igual a 70,000 segundos. Obviamente en el examen pues no van a venir problemas tan complicados y pues van a ser de fácil aplicación. Ahora vamos a pasarnos a la diapositiva y en caso de que llegue a quedar alguna duda, pues mi número telefónico pues está en el grupo y me puedes preguntar cualquier cosa, ¿no? De hecho, en un ratito, pues, no sé si en la plataforma o en este medio de WhatsApp te voy a mandar tu guía. Bueno, entonces vamos a pasarnos ahora al tema de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en el cual, pues bueno, como su nombre lo dice, el movimiento rectilíneo acelerado, aquí hay un cambio de velocidad. Aquí ya no es como antes, donde trabajábamos precisamente que la velocidad se mantenía igual en cualquier intervalo de tiempo. Aquí ya no, aquí ya cambia el asunto. Aquí la velocidad va a estar cambiando constantemente. Va a estar cambiando debido a una aceleración o a una desaceleración. Bueno, esta aceleración o los datos que podemos encontrar en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues decimos que pues bueno, ya no recorremos distancias iguales en tiempos iguales, ya no. La aceleración ahora pasa a ser la constante. La aceleración va a cambiar de una forma uniforme, vale la redundancia. En este caso, para poder calcular la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MROA, pues va a ser igual a la relación de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y la unidad que vamos a encontrar, perdón, la unidad que vamos a encontrar en la aceleración, pues van a ser los metros sobre segundo al cuadrado. Aquí si nosotros lo graficáramos, como antes lo veíamos en la velocidad constante, si graficamos la velocidad contra el tiempo, nos vamos a dar cuenta que la velocidad ya no es constante. Antes teníamos una línea recta, se mantenía exactamente en los mismos 30 metros sobre segundo, pero aquí ya no. Aquí, conforme va transcurriendo el tiempo, va aumentando. Si se dan cuenta, 30 empieza con una velocidad de 30 metros sobre segundo.
Después de un segundo pasa a 32. Después de 2 segundos pasa a 34. Después de 3 segundos pasa a 36. Y así sucesivamente va aumentando su velocidad. Ya no es la misma. La velocidad ya incrementa conforme va pasando el tiempo. Tenemos ese caso o tenemos el caso de una desaceleración conforme va pasando el tiempo. ¿Cómo se vería una desaceleración? Pues bueno, muy sencillo. Empezaríamos, por ejemplo, desde 30, luego pasaríamos a 38, luego pasaríamos a 36, luego a 34, luego pasaríamos a 32, a 30 y así sucesivamente. La línea se formaría de una forma invertida, ¿ok? Ok, ahora cómo se veía la comparación entre la distancia contra el tiempo. La distancia antes la veíamos que se recorría en tiempos iguales, como una línea inclinada de 45 grados. Aquí para la aceleración, cuando existe una aceleración, se dice que la distancia ya no es la misma, ya recorremos distancias distintas en tiempos iguales. En un segundo ya recorremos, por ejemplo, esta distancia, en 2 segundos ya recorremos más distancia y conforme va transcurriendo el tiempo vamos recorriendo más y más y más distancia porque vamos incrementando nuestra velocidad y obviamente la distancia que recorríamos antes con una velocidad menor pues va a cambiar. Esa es una comparación entre dos velocidades. Por un lado la velocidad en metros sobre segundo contra el tiempo y la distancia contra el tiempo. Aquí tenemos un problema muy sencillo, muy clásico, en donde nos dice que un conejito está saltando con una velocidad de 4 metros sobre segundo y de la nada aparece una zanahoria e incrementa su velocidad a 10 metros sobre segundo. Aquí está el secreto. Incrementa su velocidad a 10 metros sobre segundo. Si su aceleración fue de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuánto tiempo tardó en llegar a su zanahoria? Bueno, como lo dije, vamos a ocupar esta fórmula de aquí, donde nos dice que la aceleración va a ser igual a una diferencia de velocidades entre la relación de la final contra la inicial y sobre su tiempo. ¿Cómo queremos encontrar el tiempo? Pues bueno, muy sencillo. El tiempo lo vamos a pasar de este lado, como está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y como va a quedar multiplicando a la A, la aceleración va a pasar dividiendo. Entonces el tiempo nos va a quedar de esta forma. La velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Quién es la velocidad inicial? ¿Quién es la velocidad final? Pues bueno, muy sencillo. La velocidad inicial, si se dan cuenta, al inicio nos dice un conejito está saltando con una velocidad de 4 metros sobre segundo. De esta forma nos podemos dar cuenta que el conejito estaba inicialmente, en las condiciones iniciales, estaba saltando a esta velocidad. Y luego nos dice que incrementa su velocidad a este de acá. Su velocidad final va a ser igual a 10 metros sobre segundo. En este caso, el tiempo va a ser igual a mi velocidad final. Final va a ser 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial. Mi velocidad inicial son 4 metros sobre segundo. 4 metros sobre segundo. Y la aceleración con la que me estoy moviendo son, uy, aquí es aceleración. Aceleración. Con la aceleración que me estoy moviendo son 2 metros sobre segundo al cuadrado. De hecho, el problema pues nos lo está dando, ¿ok? Aquí, aquí vamos a cambiarle por una aceleración. Bueno, entonces, como la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo, pues lo único que tendría que hacer es escribir 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Ya podría efectuar la operación, aplicar la operación y encontraríamos el tiempo. 10 menos 4 sobre 2 es igual a 3. 3 segundos. 10 menos 4, 6. 6 sobre 2, 3. Y como quiero encontrar el tiempo, la unidad del tiempo son los segundos. Y listo. Este sería el resultado de haber efectuado un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Ahora, dentro de los movimientos clásicos que existen en esto de la cinemática, pues también aparece un movimiento muy importante. Antes de pasar a esa diapositiva, quiero mencionar que en caso de que llegue a ocurrir que la velocidad inicial era mayor que la velocidad final y al resultado nos sale un número negativo, por ejemplo, en la aceleración, cuando calculamos la aceleración y el número nos sale negativo, eso significa que hay una desaceleración. Ese signo nos está indicando que el cuerpo está frenando o se está desacelerando. Ahora, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. El movimiento uniforme circular. Bueno, ¿qué es eso?
Dentro del movimiento uniforme circular, pues aparecen varios fenómenos. Por un lado, las aceleraciones centrífugas y aceleraciones centrípetas. Bueno, ¿qué es cada una de ellas? Muy sencillo. Cuando un cuerpo está girando, como lo podemos ver aquí en este GIF de aquí, un cuerpo está girando con respecto a un centro, ¿no? Vamos a suponer que es esta persona, que esta es una de las personas que juegan que participan, perdón, en los Juegos Olímpicos, en donde pues ponen a girar esta bolita de aquí muchas veces y luego la lanzan. Bueno, precisamente estas personas aprovechan este principio de física, que es los tipos de aceleraciones que existen. Cuando nosotros ponemos a girar un cuerpo, supongamos antes de niños, cuando amarrábamos un juguete a un lazo y lo poníamos a girar, pues bueno, se formaba una trayectoria circular. Nosotros estábamos aquí en el centro, ¿no? Y nosotros estábamos tirando de un juguete, perdón, de esta forma. Bueno, el cuerpo empezaba a girar, a girar, a girar, a girar, a girar cada vez más rápido. Bueno, nosotros en nuestra mano estábamos experimentando una fuerza y una aceleración. ¿Cuál era esa fuerza y cuál era esa aceleración? Bueno, la aceleración que nosotros sentíamos era que el cuerpo se nos quería salir del lazo, se quería ir volando, se quería salir de la trayectoria circular. Y la otra es que la cuerda, sentíamos una tensión en la cuerda debido a este movimiento, debido a este cuerpo. Entre más pesado fuera este cuerpo, pues la tensión que nos jalaba hacia nosotros, pues era mayor o menor. A este tipo de aceleraciones que se presentan en un movimiento circular se les conocen como aceleraciones centrípetas y aceleraciones centrífugas. La aceleración centrípeta es aquella que impide sacar al cuerpo de la trayectoria circular. Sería el lazo con el que tenemos amarrado el cuerpo. Esta se le conoce como aceleración centrípeta. ¿Ok? La centrípeta y la centrífuga es la aceleración que hace que los cuerpos se salgan de la trayectoria circular. Un ejemplo, cuando ponemos a lavar nuestra ropa, hay una opción que dice centrifugar ropa, y es precisamente eso. Cuando ponen a centrifugar la ropa, les quitan o separan el agua de la ropa se separa, se pone a girar muy rápido y hace que se desprenda la mayor parte de agua que existe en la ropa. Dentro del movimiento circular uniforme conocemos que pues, la velocidad angular es constante. Como su movimiento es uniforme, se dice que la velocidad es constante. Aquí la velocidad ya no se va a mover como antes, como lo movíamos en el movimiento rectilíneo uniforme, donde decíamos, bueno, un cuerpo está avanzando y recorre distancias iguales en tiempos iguales. Aquí ya no, aquí vamos a hablar de ángulos de barrido. En este caso, pues bueno, un cuerpo va a barrer cierto ángulo de la misma forma. Es decir, vamos a barrer dicho ángulo, este ángulo de aquí, en el mismo intervalo de tiempo. Vamos a hacer barridos iguales en tiempos iguales. Es como si dividiéramos un círculo en distintas fracciones equitativamente. Otro punto importante en la aceleración, pues bueno, la aceleración por lo regular, perdón, la velocidad siempre cambia de velocidad. Si nos damos cuenta, en este intervalo de tiempo, la velocidad apunta hacia allá. Pero en este punto, por ejemplo, de estudio, la velocidad ya apunta hacia acá porque el cuerpo se está moviendo en este sentido. ¿Ok? La velocidad cambia constantemente de dirección. ¿Ok? Como lo podemos ver aquí, la velocidad es un vector tangente. Un vector tangente o una línea tangente es una línea que atraviesa o que toca en un punto a la circunferencia, en este punto de aquí. Bueno, la velocidad entonces en un movimiento circular, la velocidad se vería más o menos de esa forma. ¿Ok? Eso es básicamente lo que va del tema de movimiento circular en física. Ahora vamos a calcular o vamos a estudiar un poquito sobre lo que es el desplazamiento para los cuerpos cuando existe una aceleración. Pues bueno, para poder calcular
distancias, tiempos, aceleraciones en problemas, se suelen utilizar estas cuatro fórmulas. ¿Ok? Estas cuatro fórmulas pues nos va a indicar un comportamiento de los cuerpos. Entonces, una vez que tengamos definido ya los temas de movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues hay que revisar esto de aquí. Esto principalmente nos va a servir cuando haya un cuerpo con cierta aceleración. Y de hecho, estas fórmulas de aquí, no solo nos van a servir para poder calcular desplazamientos en lo que va del eje de las X. O sea, por ejemplo, qué distancia recorre un cuerpo con cierta aceleración o cuánto tiempo va a tardar en recorrer cierta distancia con ciertas velocidades, con cierta aceleración, un cuerpo. O por ejemplo, si un cuerpo lleva una aceleración y lo sigue así durante un tiempo, ¿qué velocidad final va a tener? Así podríamos irnos, ¿no? Estas fórmulas de aquí son muy importantes y realmente si nos aprendemos estas fórmulas vamos a aprender y vamos a comprender todo de lo que va de la cinemática. Vamos a ver por qué. Bueno, esto principalmente va a aparecer en lo que va de la caída libre. Si se dan cuenta, aquí vamos a identificar que las fórmulas son exactamente las mismas. Únicamente si se dan cuenta, las aceleraciones, la letra A va a ser sustituida por la letra G. ¿Ok? En la caída libre, pues bueno, como su nombre lo dice, es un fenómeno que ocurre en física cuando los cuerpos caen de una forma natural. Bueno, y lo digo natural porque, pues bueno, el único encargado, el único factor de acelerar a los cuerpos en una caída es la gravedad. De hecho, cuando un cuerpo empieza su movimiento en caída libre, se dice que su velocidad siempre va a ser cero, no lleva ninguna velocidad. Es, por ejemplo, cuando nosotros soltamos un lápiz, nosotros tenemos un lápiz en la mano a una cierta altura y abrimos la mano, nosotros no le imprimimos una velocidad. La que le imprime o la que le jala al cuerpo para empezar a moverse es la aceleración de la gravedad. Es el único factor que acelera a nuestro cuerpo. Es el único. Y bueno, las fórmulas para poder calcular dichos problemas pues van a estar dadas por estas de aquí. Las mismas que hemos encontrado en la diapositiva pasada. ¿Ok? De esta forma entonces podemos calcular problemas con aceleraciones y distancias. Ah, y otro factor importante. En este caso, ahora ya no vamos a sustituir la letra de distancia por una H. Prácticamente resolver este tipo de problemas es únicamente sustituir en la fórmula. Porque, pues bueno, la interpretación ya está hecha en el problema, porque nada más te dicen, bueno, la velocidad final es tanto, la velocidad inicial es tanto, el tiempo que tarda es tanto. Tienes que encontrar la aceleración. O por ejemplo, calcula la altura desde que cayó un cuerpo, ¿no? Bueno, la altura la queremos encontrar, pero te dicen que el tiempo es tanto, la gravedad es tanto, y etcétera, etcétera, datos que son importantes. Ahora, como lo mencionaba, datos importantes que te dan o que te dan gratis en un problema de caída libre siempre van a ser dos. La velocidad inicial en cualquier problema de caída libre siempre va a ser cero metros sobre segundo. Otro importante, la gravedad. La gravedad para fines prácticos la vamos a ocupar como 10, pero en realidad el valor original en los problemas de física, la aceleración de la gravedad siempre va a ser 9.8 metros, pero sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué esta unidad? Pues bueno, porque la gravedad es una aceleración. Como es una aceleración, las unidades que lleva son los metros sobre segundo al cuadrado. Así sea el problema que sea, siempre vamos a iniciar con estas unidades de aquí. Siempre, siempre, siempre. Esas unidades entonces, o esos datos con los que siempre vamos a iniciar en un problema de caída libre, pues bueno, van a ser determinantes de poder o no fáciles para poder calcular un problema, ¿ok? Ok, entonces como estos datos siempre nos los van a dar en el problema, pues vamos a resolver un problema, ¿no? Donde nos dicen que una niña deja caer desde un quinto piso su pelota favorita.
si nos dicen que el tiempo que demora dicha pelota desde que se dejó caer, 4 segundos, ¿desde qué altura se deja caer dicha pelota? Si se dan cuenta, únicamente en el problema nos dan un dato, pero nosotros ya no sabemos siempre, siempre van a ser de ley estos dos datos de aquí, la velocidad inicial y la gravedad. Siempre vamos a trabajarlo como datos que siempre van a estar, quizá no los van a presentar de una forma directa, pero siempre nos vamos a ver indirectamente. Entonces, verificamos, como queremos calcular la altura desde que cayó, pues vamos a revisar las unidades y los valores que pide cada fórmula. En este caso, la primera fórmula no me pide altura, entonces tú no eres. La segunda fórmula no me pide altura, entonces tú tampoco eres. Nada más nos quedan dos opciones. Y vamos a escoger una que ya tenga despejada la literal. En este caso, si se dan cuenta, la que más nos conviene sería la velocidad, esta de aquí, h va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No usaría esta de aquí y no, y lo digo desde ahorita que hay que observar bien cuál nos conviene más. ¿Por qué? Porque la velocidad final no la conocemos. Si nos dijeran, ah, bueno, después del tiempo transcurrido llega al suelo o choca contra el suelo con una velocidad de tantos metros sobre segundo. Pero en este caso no nos los dan. Entonces sería calcular ya dos incógnitas, una por la velocidad inicial, final y la altura. Entonces no nos conviene trabajarla. La que sí nos conviene es esta de aquí, porque la altura pues va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Siempre sabemos que en caída libre la velocidad inicial va a ser cero. Entonces la altura va a ser igual a cero que multiplica el tiempo, que son 4 segundos, más un medio. ¿De quién? De la gravedad. En caso de que en un problema no nos lleguen a decir aquí entre paréntesis, y eso pasa en el examen, que nos dicen, considere G igual a 10. O sea, están redondeando el valor. En caso de que no aparezca ese considere G igual a tanto, tienen que utilizar el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si aparece otra cosa distinta, pues ocupen el valor que les están dando en el examen. Si no, pues ocupen 9.8 metros sobre segundo. En este caso, pues nos va a quedar aquí que va a ser igual a un medio. Voy a ocupar para fines prácticos 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. En este caso, 4 al cuadrado. Y bueno, todo número multiplicado por cero siempre se va a hacer un cero. Se va a cancelar. Bueno, lo único que nos quedaría en expresión del problema pues sería h va a ser igual a un medio de la gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado sobre, digo, por 16, que viene precisamente del desarrollo de el tiempo elevado al cuadrado. Y ya lo único que tendríamos que hacer es sustituir en una operación. Yo lo voy a utilizar rápidamente en una calculadora para ahorrarnos tiempo. Y nos va a quedar que un medio, voy a ponerlo aquí, un medio que multiplica a 16 y 10, que bueno, pues sería pues igual a 80, ¿no? Vamos a aplicar 80, exacto. Eso sería igual entonces a 80, ¿qué? 80 metros, porque fue la unidad con la que empezamos, fue la unidad que estábamos buscando, los metros, la altura desde que se dejó caer un cuerpo, ¿ok? Esa altura entonces va a estar determinada por ese valor. De esta forma entonces podemos calcular ya la altura desde la cual se dejó caer un cuerpo. En este caso aquí es otro problema distinto, donde nos dicen que la altura fue de 150 metros y que un tiempo es de 4, pero nos piden calcular la velocidad final. Esta es una imagen, simplemente el problema real es este de acá, ¿ok? En caso de que haya quedado alguna duda, pues me pueden mandar mensaje para poder aclarar sus dudas. Bueno, otro tipo de movimiento que aparece
aquí en cinemática es el movimiento armónico simple. Bueno, ¿qué es cada una de ellas? Bueno, el movimiento armónico simple nos dice que este, los cuerpos se mueven de una forma periódica, ¿ok? No cambian su movimiento. De esta forma, la aceleración todo el tiempo está cambiando su dirección y se forma un movimiento cíclico. Un ejemplo, aquí un cuerpo que está rebotando en un resorte, arriba y abajo, arriba y abajo. Si se dan cuenta, se mueve un movimiento cíclico porque jamás se termina. Todo el tiempo está yendo de arriba a abajo, de arriba y abajo. Y si se dan cuenta, ¿a qué va este concepto de cambia la dirección de sentido? Porque por un lado, primero va abajo, luego va arriba, luego va abajo, luego va arriba. Eso es principalmente lo que nos dice el problema o el tema de movimiento armónico simple. Ahora, para el tiro parabólico, bueno, para el tiro parabólico vamos a determinar que ese tipo parabólico es un movimiento simultáneo. Por un lado nos movemos hacia arriba y por otro lado nos movemos hacia abajo. Antes cuando trabajábamos una caída libre, decíamos que los cuerpos eran acelerados por la gravedad. Bueno, únicamente se dice que para cuando hay una caída libre, el valor de la gravedad va a ser positivo. En caso de que sea negativo, significa que va en contra de la gravedad. Un ejemplo de cuando vamos en contra de la gravedad podría ser el tiro vertical, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, ¿ok? La gravedad en este caso sería negativa, ¿ok? Como sería negativa, significa, o el signo nos está indicando en el problema que nosotros o el cuerpo se está moviendo en contra de la gravedad. Y la gravedad lo que hace es desacelerarla. Porque por un lado, pues bueno, un cuerpo inicia con una velocidad hacia arriba, pero la gravedad también lo está jalando hacia abajo. Va a llegar un punto en el cual la velocidad que va hacia arriba va a ser menor que la gravedad y la gravedad por un momento va a ser mayor y ¿qué va a pasar? El cuerpo va a regresar, va a volver a caer. Eso es lo que pasa principalmente en un tiro vertical cuando aparece principalmente cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba y la gravedad es negativa. Cuando hay precisamente un tiro vertical, se dice que ahora los papeles cambian. Ahora sí existe una velocidad inicial, pero lo que no existe es una velocidad final, porque la velocidad final con la que llega un cuerpo al final del recorrido siempre va a ser cero, ¿ok? 0 metros sobre segundo. De hecho, este principio lo vamos a aplicar justamente para el tiro parabólico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos un cuerpo, si nosotros nos diéramos cuenta o si tomáramos unas fotos así, rápidas cuando llega hasta su punto, a su altura máxima un cuerpo, nos vamos a dar cuenta que por unos instantes muy, 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 muy pequeños, el cuerpo se queda en reposo. El cuerpo se detiene y ¿qué pasa? Empieza lo contrario, la caída libre. Y se dice que un cuerpo va a llegar después de lanzarlo, después de que una persona lanza el cuerpo hacia arriba y luego regresa, se dice que la velocidad con la que va a concluir en este punto de la trayectoria, se dice que va a ser la misma con la que fue lanzado. ¿Ok? Entonces, esto va a derivarse precisamente de esto de aquí la parte del tiro parabólico, uy, permítame un segundito, la parte del tiro parabólico se deriva de esto. Nosotros tenemos un punto inicial y un punto final en nuestra trayectoria. De hecho, no sé si ustedes han escuchado que es muy peligroso de que avienten una bala al aire porque puede ocasionar un accidente, puede crear el deceso de alguien. Y pues eso está derivado, esa explicación está conceptualizada con física, porque pues bueno, la gravedad se encarga nuevamente de acelerar los cuerpos que están arriba exactamente a la misma velocidad con las que fueron lanzados. En este caso, pues bueno, como lo digo, el tiro parabólico ocurren dos fenómenos. Por un lado,
ocurre una velocidad hacia arriba y ocurre una velocidad hacia un costado. Quiere decir que hay un movimiento simultáneo hacia arriba y hacia un sentido, izquierda o derecha. En tiro parabólico entonces se puede definir como la trayectoria que sigue todo cuerpo cuando es lanzado a cierto ángulo, ¿ok? Cuando nosotros lanzamos un cuerpo, por ejemplo una piedra, nosotros lanzamos con un cierto ángulo y debido a ese ángulo, la distancia que va a alcanzar, que se le conoce como desplazamiento, este desplazamiento desde el punto inicial hasta el punto final, de hecho esto lo vimos en la abejita y la flor, el desplazamiento es la distancia final, la distancia total que recorre el cuerpo desde un punto inicial hasta un punto final. Eso es el desplazamiento. Ahora, el ángulo es con el cual un cuerpo es lanzado a a ciertos grados. Ahora, la velocidad inicial es con la cual nosotros lanzamos ese cuerpo. Muy rápido, muy lento, más o menos, no lo sé. Este cuerpo, como lo podemos ver aquí, se divide en dos vectores. Se divide en un vector en la parte de Y y un vector en la parte de X. Esto es lo que ocasiona principalmente que se mueva hacia o se mueva sobre el eje de las X y se mueva sobre el eje de las Y. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene dos componentes, una componente hacia arriba y una componente hacia allá, ¿vale? De esta forma, entonces, podemos comprender a lo que es el tiro parabólico.